las y los docentes y estudiantes que nos acompañan en esta tercera conferencia de la jornada académica Suelo, fuente de nutrientes para las plantas. El tema del día de hoy es los nutrientes del suelo. Y nos acompaña la doctora Cristina Montiel González. Ella es egresada del CCH Oriente, estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM, la maestría en Ciencias en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, es doctora en Ciencias en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, realizó un postdoctorado en el Centro de Geografía Ambiental y otro postdoctorado en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Mérida. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, ha publicado diversos artículos científicos y capítulos de libros arbitrados. Ha sido docente de diversos cursos de licenciatura y posgrado de bioquímica y ecología del suelo, participa en la formación de recursos humanos, dirigiendo tesis de licenciatura y posgrado. Participa en eventos de divulgación científica para acercar la ciencia del suelo y la biogeoquímica al público en general. Durante su trayectoria académica se ha centrado en el estudio de la dinámica de nutrientes como el carbono, el nitrógeno y el fósforo en el sistema suelo-vegetación, microorganismos de ecosistemas terrestres. Ha desarrollado proyectos para la evaluación de la vulnerabilidad de ecosistemas terrestres ante eventos climáticos extremos producidos por el cambio climático. Desarrolla proyectos relacionados con los servicios ecosistémicos del suelo y actualmente es investigadora del Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad en el Colegio de la Frontera Sur, en Ecosur, Unidad Campeche. Doctora, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Voy a compartir mi presentación y nada más requiero si me pueden comentar si la ven correctamente, por favor. Ya se está viendo, doctora. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues antes de iniciar, quisiera agradecer mucho al Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo por esta invitación a pues dar esta charla. Y quisiera también externar mi agradecimiento al Colegio de Ciencias y Humanidades, porque pues como lo comentaron ahorita, yo soy orgullosa egresada del Colegio de Ciencias y Humanidades. Hace muchos años estuve sentada escuchando una plática de algún especialista y creo que mucho representa la transmisión, ¿no? Del gusto por lo que hacemos, por esta parte de querer llamar a otras personas, a otros jóvenes como ustedes que están ahí sentados escuchando, a que se integren también a esta parte que es la investigación, el estudio, ¿no? Entonces, les quiero platicar en este sentido de este gusto, de algo que a mí me apasiona estudiar muchísimo, que es el ciclaje de nutrientes en un ecosistema tan maravilloso como es el suelo. Y para eso lo que quiero es presentarles el orden de la charla de lo que les voy a platicar. Les voy a platicar de manera muy platicadita, de manera muy amena. Vamos a ver todos estos temas. No voy a ahondar mucho porque han estado viendo algunos temas relacionados. Entonces, esto es para darles como una visión de lo que yo trabajo. Entonces, vamos a platicar un poquito de lo que son los factores formadores del suelo como un ecosistema y sus propiedades emergentes, de cómo funciona la biogeoquímica y el ciclo de nutrientes en el suelo y cómo se evalúan los nutrientes en el suelo. Entonces vamos a comenzar con esta primer charla o este primer punto, que son los factores formadores del suelo, que seguramente ustedes ya platicaron de esto, pero déjenme regresarlo o traerlo a colación porque es algo de lo que vamos a estar platicando toda la charla, ¿no? Entonces, el suelo, si uno lo dice de manera muy rápida, hay 5 factores formadores que van a dar origen y les van a dar las características a nuestro suelo, ¿no? Y se los digo de manera muy rápida, pero no es tan trivial, de hecho es muy importante. El suelo depende de donde tú estés,
las condiciones en las que se forman, ¿no? Entonces, pensemos, yo estoy en este momento físicamente en Campeche, en la península y lo que se ha llamado la península de Yucatán, ¿no? Y ustedes posiblemente, en su mayoría, estarán en la Ciudad de México. Piensen, por ejemplo, y les iré preguntando, ¿el clima en donde yo estoy y en donde ustedes están es el mismo? Comenzamos desde la temperatura promedio, yo en Campeche es de 30 grados centígrados, en donde ustedes están es quizás de 20 grados centígrados, entonces ya desde ahí 10 grados centígrados hacen toda la diferencia, ¿no? La precipitación es la misma, llueve más aquí o llueve más allá. El tipo de roca en donde yo estoy es similar al donde están ustedes. La península, por ejemplo, de Yucatán se caracteriza por estar en una zona kárstica. Quiere decir que los suelos, básicamente el material parental o la roca proviene de carbonatos de calcio de origen biogénico, es decir, todos los esqueletitos de los animales marinos han formado esas rocas sedimentarias que forman los suelos del día de hoy en la península. Donde ustedes están, se encuentran en lo que se llama el eje neovolcánico, ¿no? En el centro del país. Y que estos suelos que se forman allá tienen mucha influencia de lo que son las erupciones volcánicas. Vamos a pensar en otra cosa, en el tiempo de formación de los suelos. Hace en diferencias de en qué momento emergen las diferentes partes de nuestro país. Toda la parte de lo que es ese eje neovolcánico emergió geológicamente mucho más temprano que la península. Entonces los suelos que van a presentar allá tienen más tiempo de formación que los que se presentan acá. Vean todas estas diferencias. Todas en su conjunto van a dar características ambientales que van a favorecer que crezcan o que vivan o que habiten organismos distintos en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, definitivamente los organismos en todos lados van a ser distintos, ¿no? Hablando, por ejemplo, ustedes que están en el centro y yo que estoy en la península. Entonces, si se fijan esto que se dice como son 5 factores formadores que se dice rápido, pues realmente es muy complejo, ¿no? Entonces, cuando estos factores están interaccionando entre ellos, hay procesos como intemperismos físicos, químicos y biológicos que van a producir fragmentos minerales, restos de biota, producto metabólico, y que en su conjunto esto va a liberar agua, gases, minerales, productos que son llamados humificación, que no es otra cosa más que la descomposición de la materia orgánica en un tiempo, las estructuras que quedan concentradas. También se van a formar iones en solución y coloides, y todo esto, la suma de todo lo anterior, ¿no? Si se va formando y se va pegando y se van haciendo capas en el mismo lugar en el que se está intemperizando, y formando todos estos iones y demás, si se va cementando, va a ir formando capas que se llaman el suelo, ¿no? Y que se ha hablado, ¿no? Por ejemplo, de que dependiendo las condiciones ambientales, el suelo puede llegar a formarse una capa de 1 centímetro hasta 100 a cientos de años, ¿no? Entonces imagínense eso. Pero ¿por qué pasa esto? Porque también hay mucho del material que se está erosionando, se está transportando, se está depositando en otros lugares y a eso se le llama sedimento. Entonces, tomen en cuenta todo esto que les platiqué para pensar qué es esta parte de lo que forma el suelo y lo que lo compone. Quiero recordarles entonces que en los ecosistemas, dependiendo de donde tú estés, el suelo se forma entonces en esas 5 diferentes condiciones, ¿no? Con estos 5 diferentes factores formadores. Entonces no es lo mismo que tú estés ahorita, por ejemplo, en el norte del país, a que estés, digamos, en el centro del país, que este sería como un bosque templado, pensemos un poquito cerca del Iztaccíhuatl, o que estés cerca de una selva tropical, ¿no? Que está cerca como de las costas de México. Entonces no es lo mismo estos suelos, y que no solamente es lo que nosotros pisamos de manera superficial. Si nosotros hacemos un corte hacia abajo, podemos encontrar que están todas estas capas que tienen un montón de características distintas, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros tomáramos únicamente a uno
de los factores formadores. Por ejemplo, la que le llamamos la roca, material parental, etcétera. Entonces, este material parental vamos a tomarlo, pero vamos a exponerlo a estas 4 condiciones distintas en diferentes puntos, ¿no? Imagínate todas las combinaciones que se pueden hacer. Si nosotros estuviéramos en un trópico húmedo, piensen, por ejemplo, en estos suelos que están en las costas, que les decía, que están asociados a selvas tropicales. Estos suelos llegan a ser muy intemperizados, ¿no? Se han clasificado algunos como del tipo de suelo ferral-sol, que tienen mucho efecto por las precipitaciones. Ahora, también piensen que no solamente es la precipitación, sino todos los demás factores formadores. Este mismo basalto, si nosotros lo exponemos a otras condiciones más de un ecosistema semiárido con temperaturas altas, con baja precipitación y seguramente con otra actividad de organismos, posiblemente pueda dar origen a un vertisol, que es otro tipo de suelo completamente distinto. Este de acá, por ejemplo, está caracterizado por tener deficiencia de nutrientes, especialmente de fósforo, por su pH. Este de acá son los suelos que se utilizan en la parte central de México para la agricultura y se dice que son muy fértiles. Entonces vean cómo el cambio de esto puede dar origen a 2 tipos distintos de suelo. Y esto vayan quedándose con ello porque vamos a platicar mucho de que el suelo en su conjunto va a determinar mucho que son los ciclajes de nutrientes, que es lo que les voy a platicar. Entonces, vamos por el segundo punto, que es el suelo como un sistema y sus propiedades emergentes, como un ecosistema. Y para hablar de ecosistema, yo quiero regresarme a las clases de ecología clásicas, ¿no? Que son además muy bonitas. Y quiero recordarles el papá del título del tema de ecología, del concepto de ecosistema, que es Odum, y que él dice, bueno, ¿qué es un ecosistema? Es una unidad estructurada, es funcional, incluye la totalidad de todos los organismos en un área determinada. Y además esos organismos están haciendo cosas, ¿no? Están interactuando entre ellos y que hay una reciprocidad entre lo que está en el medio físico y estos organismos, ¿no? Entonces, con toda esta información, porque es mucha información para unas cuantas líneas, eh, pensaríamos que el suelo es un ecosistema y hay que irlo como desglosando. Es una unidad estructural, tiene estructura, además funciona de determinada manera. Hay organismos, estos organismos están interactúan entre ellos y también con el medio. ¿Qué piensan? ¿No? Si imaginan únicamente el suelo de un bosque y no imaginamos las copas de los árboles, por ejemplo, ni a la fauna que está sobre el suelo, y lo que sí imaginamos es desde donde yo estoy pisando hacia abajo. Entonces, ¿consideran que el suelo es un ecosistema? ¿Qué piensan? Pues resulta que hay unas cosas que se llaman las propiedades emergentes de los ecosistemas, que es una característica que tienen los ecosistemas, que estas características pueden ser ya sea bien funcionales, es decir, que hay alguna función, ¿no? Algo pasa, o son estructurales, que es algo más tangible, algo que podemos tocar, ¿no? Que van a surgir de la interacción de todos los organismos y de su ambiente físico con el ecosistema o en el ecosistema. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos componentes bióticos y abióticos que están interactuando entre sí, estos con el medio ambiente van a dar origen a esas propiedades emergentes. O sea, que surgen de la interacción. Otra vez, que surgen de la interacción. En el suelo pasa esto. Hay propiedades emergentes que surgen de la interacción de los organismos y del medio ambiente y de las condiciones abióticas. ¿Qué piensan? Entonces, vamos a suponer, si yo tengo a mis organismos y a mis compuestos inorgánicos, estos pueden tener flujos de energía entre ellos, es decir, cuando hablamos de energía hablamos de carbono, no vamos a hablar de otras cosas cuando sea energía, es carbono. El carbono está fluyendo en este ecosistema, es decir, se mueve en este ecosistema entre sus componentes.
Ahora, ¿hay cadenas tróficas en el suelo? ¿Qué piensan? Ciclos de nutrientes y capacidad de homeostasis, es decir, de autorregulación, de autorrecuperación. Estos son características que tienen los ecosistemas y ahorita les voy a platicar de estas primeras tres únicamente. Entonces, bueno, ¿hay cadenas tróficas en el suelo? Sí las hay, se han documentado. Es una publicación en donde identifican las cadenas tróficas en un estudio y lo que se ha observado es que hay organismos que están desde en el primer nivel trófico, ¿se acuerdan ustedes? Los productores primarios, y aquí, por ejemplo, las cianobacterias que hacen fotosíntesis, que fijan carbono, son un ejemplo muy claro, y de ahí se van moviendo las niveles tróficos hasta llegar inclusive a los que se llaman depredadores tope. Entonces, no solamente hay una, digamos que interacción en estas cadenas que es lineal, sino que se ha evaluado que estas son unas interacciones tremendas que son tan complejas que no es que A se coma a B y a C, sino que hay toda una movimiento entre los diferentes niveles tróficos. ¿Quiénes son esos niveles tróficos? Cuando nosotros estudiamos el suelo, mucho se habla de que los organismos están clasificados de acuerdo a diferentes características, pero la más común es el tamaño corporal. Entonces, hay organismos que son desde microscópicos y que se les ha llamado los microorganismos del suelo o la microfauna del suelo, hasta organismos que son meso, macro y mega, y eso es dependiendo de su tamaño. Vean aquí, por ejemplo, la microbiota de 1 a 100 micrómetros, mesofauna de 100 micrómetros hasta 2 milímetros, y aquí pensamos que ya de aquí en adelante nosotros ya podemos verlos a simple vista. Bueno, pues entonces sí tiene cadenas tróficas el suelo, ¿no? Como una propiedad emergente. Estos se los han platicado bastante, pero lo quiero retomar porque vamos a tomarlo más adelante. Resulta que en el suelo pues hay un montón, muchísimos microorganismos de diferentes filos de virus, bacterias, arqueas, hongos, protozoarios, que estos en su totalidad llegan a representar el 85% de los organismos vivos en el suelo. El porcentaje restante sería la meso, mega, macro, fauna, que serían vertebrados mayores. ¿Se acuerdan de que les decía aquí? Entonces aquí ya comenzamos a ver otro tipo de organismos, como pueden ser insectos, como pueden ser arácnidos, como pueden ser moluscos. Entonces hay otros organismos de otros filos que están también interactuando aquí y que no hay que perderlos de vista porque también son muy importantes. Entonces, ahora la tercera propiedad emergente que tienen los ecosistemas, para que ustedes me respondan si el suelo sí es un ecosistema. Presenta ciclajes de nutrientes. ¿A qué llamamos, para empezar, antes de entrar a todo esto del ciclaje, a qué es a lo que nosotros llamamos los nutrientes? Los nutrientes son los que van a constituir a los organismos, ¿no? Y que son esenciales. Pero déjenme comenzar diciéndoles que existen 6 elementos, y fíjense que les hablé de elementos, ¿no? Que son los principales constituyentes de los tejidos vivos y que representan al 95% de la masa en nuestro planeta. Y ustedes ya se lo saben, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos son los 6 elementos. Entonces, estos son sumamente importantes porque ellos comienzan a hacer, estos elementos se unen en enlaces químicos haciendo una cantidad impresionante de combinaciones que van a dar origen a estructuras que se llaman biomoléculas. Estas son uniones de estos elementos en tamaños y configuraciones que van a dar origen a lo que serían los carbohidratos, carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? A las proteínas, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, a los lípidos, y aquí ya entran también el fósforo,
¿Me acuerdan de los fosfolípidos? Entonces vean las estructuras: carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, nitrógeno por aquí. Y están los ácidos nucleicos, que son también cadenas carbohidratadas con nitrógeno y fósforo. Entonces, ¿vieron cómo esos 6 elementos están en lo que se llaman las biomoléculas? Y que estas biomoléculas constituyen como los materiales para que los seres vivos en general formemos desde las células, desde organelos, no sé, pared celular, desechos metabólicos, todo esto nosotros lo vamos a estar necesitando, no solamente los organismos vertebrados mayores, sino también desde los organismos unicelulares, porque ya la célula necesita construir fosfolípidos, ¿no es así? Entonces, se le llama nutrientes porque se utilizan estos elementos para formar estas biomoléculas que van a construir lo que es nuestra biomasa. ¿Ok? Entonces, no solamente esos que les dije son los macronutrientes, pero existen otros que se requieren, pero son sumamente importantes, pero en muy, muy pocas cantidades. Y esos van a ser los micronutrientes, y todos esos también se encuentran en el suelo y se encuentran en diferentes composiciones químicas y de diferentes formas. Entonces, todos estos los necesitamos también para crear biomasa. Y entonces, otra vez, desde organismos microscópicos hasta las plantas, los animales, los vertebrados, lo que se les ocurra, ¿no? Ahora, pasemos al siguiente punto. Los nutrientes en el suelo generalmente se encuentran contenidos. Esta es una palabra bien importante. Están contenidos en algo que se llaman almacenes, que en inglés generalmente los encuentran como pools y no son piscinas, son almacenes, ¿no? Y generalmente cuando nosotros vamos a estudiarlos y inferimos, los que nos dedicamos a eso, los representamos en modelos como si fueran cajitas. Entonces vean cómo hay diferentes tamaños de cajas. Esto quiere decir que hay almacenes con tamaños distintos, más pequeños. Imagínense almacén de carbono, una cajita pequeña que contiene carbono, o sea, entonces contendrá poco carbono, y almacenes grandes, que son cajas que contienen grandes cantidades de carbono. Además, estos nutrientes se van a mover de una cajita a otra por medio de algo que se llaman flujos y que están representados por flechas. Ahora, vamos a irlo complicando poquito a poquito, porque estas son unas flechas que siguen una dirección, pero en la biogeoquímica no precisamente es así, no precisamente es una dirección unidireccional, ¿no? Ok, entonces, vamos a complicar un poquito. Los nutrientes del suelo. ¿Cuáles serán los almacenes en el suelo? Fíjense, los almacenes pueden ser la parte mineral, puede ser la biomasa radical, es decir, las raíces. ¿Se acuerdan otra vez que los almacenes contienen a los nutrientes? ¿Qué les estoy diciendo? Que en la parte mineral hay nutrientes, que dentro de la raíz hay nutrientes contenidos. ¿Ok? Esto que está aquí, esta camita de hojas, se llama mantillo. Dentro de este también hay nutrientes contenidos dentro, ¿no? Biomasa microbiana, llámese virus, bacteria u hongo, y en la fauna del suelo, de cualquier tamaño. Todos estos son almacenes. Ahora, ¿cuáles son los flujos? Se comienza un poquito a complicar. El flujo es el movimiento de una cajita, de un almacén, a otro almacén. Entonces, por ejemplo, este que les queda siempre muy claro, ¿cuál es el flujo? Eh, este es cuando un arbolito suelta sus hojitas por alguna razón, ¿no? Y esta hoja va cayendo, ¿no? Imagínensela y ustedes la atrapan. Ese donde estaba arriba era un almacén. Y entonces lo que va moviendo, contiene nutrientes. Entonces se está moviendo ese nutriente hacia otro almacén que será el suelo. Entonces ese movimiento, que es
es un almacén y generalmente quienes estudiamos esto lo medimos en el tiempo. Esto les va a quedar más claro. Imagínense que hoy, 4 de febrero, yo le pongo aquí abajo una trampita y lo dejo ahí el fin de semana y regreso el lunes 7 de febrero y veo cuánto cayó ahí. Eso es, puedo decir que tantos gramos de lo que cayó ahí fueron los gramos que se colectaron en los días que estuvo esa trampa. Entonces, es una medición dinámica de masa por área, por tiempo. Y esto ahorita lo vamos a ir platicando un poquito más. Entonces, esos almacenes y esos flujos, ¿se acuerdan que eran las cajitas y las flechas? Nosotros los utilizamos para poder hacer estos modelos en los que representamos de qué tamaño, con qué importancia, con cuál intensidad, especialmente los flujos, podemos encontrar a los nutrientes en los ecosistemas, especialmente en el suelo. Entonces vean, por ejemplo, este tamaño de este almacén que es carbono, nitrógeno orgánico, contra este tamaño de este almacén que es nitrógeno inorgánico. Entonces, salta a la vista que este es mucho mayor, ¿no? En el caso de los flujos, vean, por ejemplo, el tamaño de esta flecha y el tamaño de esta flecha. Vean la dirección. Este dice, sale del almacén carbono, nitrógeno orgánico y va hacia el almacén biomasa microbiana. ¿Ok? Así es como vamos nosotros construyendo estos esquemas de almacenes y flujos. Doctora, tiene su micro apagado. Gracias. ¿En dónde me quedé? Perdón. Empezaba, apenas tenía muy poquito, empezaba esta diapositiva. ¿La siguiente? Ok, En gracias. esa. Ok. Entonces, bueno, vamos a recordar que el suelo, esta definición de ecosistema, y que ya vimos como las primeras 3 partes de lo que serían las propiedades emergentes. Y la pregunta entonces es, ¿el suelo sí es una unidad estructurada y funcional? ¿El suelo sí tiene unos organismos que están interaccionando entre ellos y con su medio ambiente y surgen de ellos propiedades emergentes? ¿Qué piensan? Eh, ¿Todo esto lo tiene el suelo? Si es así, entonces consideramos que el suelo es un ecosistema. La respuesta es sí, ¿no? Porque tiene todas estas propiedades. Ahora, vamos a pasar a la tercera parte, que es cómo funciona la biogeoquímica y el ciclo de nutrientes en el suelo. Y ahora sí va a ser muy platicado esta parte. Pues resulta que la biogeoquímica es la ciencia que estudia, ¿no? La dinámica de nutrientes, cómo se mueven los nutrientes en los diferentes almacenes y por medio de estos flujos. Ya estamos hablando del mismo lenguaje, ¿no? Entonces vamos a desglosar un poquito de lo que sería la parte bio. ¿Cuál es la parte bio de esta disciplina? Es la estructura de todos los organismos y todos sus metabolismos, lo que va a darle la parte del estudio de la vida, ¿no? Entonces, es importante decirles que se acuerdan que los elementos están contenidos dentro de la biomasa de los organismos de forma de carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Eso es la estructura en los organismos. Pero además también todos los organismos, todos, desde la célula más pequeñita hasta nosotros, ¿no? Tenemos un metabolismo que eso quiere decir que nosotros, por ejemplo, podemos consumir alimentos, pero también vamos a tener desechos. Lo mismo ocurre desde las células, ¿no? Entonces, hay productos que se le llaman productos del metabolismo de los organismos, que, por ejemplo, en las excretas hablemos de algo como muy tangible, ¿no? De los insectos. Este, van, en esas excretas van nutrientes. Entonces, esa es la parte viva, biológica, cómo está contribuyendo esa biogeoquímica.
no solo en estructura, como un almacén, sino también en la cuestión de su metabolismo. Ahora, la parte de geoquímica, ¿no? ¿Se acuerdan que al inicio platicábamos de los factores formadores, del material parental, de la roca madre, etcétera? Entonces, en todos los ecosistemas hay una roca, ecosistemas terrestres, obviamente, hay roca, material parental, etcétera, que tiene algo que se llaman minerales. Las rocas generalmente son mezclas de esos minerales, ¿no? Y esos minerales se sabe generalmente su composición mineralógica, química, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes cuando uno puede ir a la playa y caminar y siente cómo le pican las arenitas, ¿no? Y ves, se puede ver como, por ejemplo, al sol, esas arena que brilla. Eso es principalmente eh, muy pequeñas particulitas de lo que sería cuarzo, que son silicatos, básicamente. Ustedes que están en el centro de México y están dentro de lo que sería el eje neovolcánico, pueden tomar una roca, generalmente son colores negros a grisáceos, ponerla al sol y ver si brilla. Allá hay muchas rocas que tienen incrustaciones de estos minerales que son, por ejemplo, el olivino, que son silicatos de fierro o de magnesio y son estos colores verdes preciosos. Entonces, vean cómo dependiendo de dónde estés, también los minerales tienen diferente composición química y elemental. Es a lo que quiero llegar. Yo estoy en la península de Yucatán y aquí domina la calcita. Son carbonatos de calcio. Carbonato, carbono, oxígeno, calcio. ¿Ok? Y en la parte de, perdón, en la parte de lo que sería el eje neovolcánico también hay mucho de esta que se llama la apatita, que es una belleza porque es de los minerales que contienen fósforo y déjenme decirles que el fósforo es uno de los elementos de los macronutrientes que son más limitantes en los ecosistemas, es decir, limitan la productividad, el crecimiento de plantas, la dinámica de nutrientes, etcétera. Entonces, en ambos casos, hay una química asociada a su estructura, a su metabolismo, a su composición, ¿ok? Todo esto va a estar interactuando aquí. Esa es la parte que estudia la biogeoquímica. Vean qué bonito. Y vamos con un enfoque de ecosistémico, ¿no? De cómo funciona en este ecosistema. Bien. Déjenme platicarles de la primer parte que sería cómo comienza a hacer una disponibilidad de nutrientes desde lo que sería la parte mineral. Y para ello quiero echar mano de una metáfora que a mí me gusta muchísimo, que es la metáfora del café. Y básicamente es como que el día viernes 4 de febrero tú estás listo para ver una charla de reciclaje de nutrientes y no te lo quieres perder nada, entonces te vas a hacer un café, pero a ti te gusta tu café de grano molido y recién hecho, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, imagínense que esto es similar a esto que está acá. ¿Qué es esto? Es la roca, el material parental que está compuesto de minerales, si se acuerdan de eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar tus granos de café, imagínense esto pasa en la naturaleza, y lo vas a moler, lo vas a meter a un molino. ¿Y qué es lo que haces cuando haces eso? Lo que haces es que rompes la estructura grande y entonces comienzas a hacer estructuras pequeñas y favoreces lo que se llama la superficie de contacto con el ambiente. Lo mismo pasa en los ecosistemas, por ya sea cambios de temperatura, de sol, humedad, por la acción abrasiva del viento, ¿no? Se va fragmentando y se va eh, formando una mayor superficie de contacto. Ahora, fíjense lo que sigue. Después, ya que tienes aquí tu café muy molido, o sea, se aumentó la superficie de contacto, que sería lo que quedaría como por aquí. Tú vas a ponerlo en tu filtro, pones agua, calentar la cafetera y comienza a caer el rico y delicioso café. ¿Sale?
¿Qué es lo que está pasando ahí? Que ahora las partículas entran en contacto con el agua y comienza toda la fiesta que es las reacciones óxido-reducción. Y entonces es lo mismo que pasa cuando llueve en estas condiciones, ¿no? Tienes aquí arriba tus partículas minerales que tienen determinada composición química y entonces entran en contacto con el agua y comienzan las reacciones óxido-reducción con una rapidez impresionante. Entonces, estas reacciones óxido-reducción comienzan a liberar algunos compuestos, a ocluir, que es otra parte que es como atrapar, ¿no? La geoquímica atrapa otros compuestos, etcétera. Entonces, es un movimiento impresionante de únicamente la química, aquí que estamos viendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se acaba, digamos que este movimiento de todos los enlaces y las reacciones que están sucediendo, que es muy rápido? Comienzan también a ver algo que son los movimientos hacia abajo de partículas que quedaron, que no están reaccionando o que pueden ir a reaccionar abajo, ¿no? Y este movimiento se llama lixiviación, ¿no? En los suelos en los que se puede dar, porque no en todos los suelos se pueden dar estos procesos. Entonces, que sería como que se llevan este material, como es esto que pasa con el café, ¿no? Se queda aquí algo, otro se baja. Es este material que va para acá abajo y que se va a depositar por ahí. Y luego hay un otro paso que es, imagínense que hoy es viernes, se acaba la clase, y ustedes dicen, bueno, pues yo es viernes, mi cuerpo lo sabe, adiós, ¿no? Regreso hasta el lunes a mis clases en el CCH, abro la cafetera y, oh sorpresa, he creado vida en mi filtro de café. Tengo cualquier cantidad hermosa de hongos, de colores y de formas súper bonitas, ¿no? Entonces, eso que está pasando es que lo que quedó aquí arriba comienza a jugar con un ataque microbiano impresionante y entonces comienza esta otra parte que es la biológica. Antes de irme para allá, déjenme terminar con estos dos puntos, intemperismo químico y físico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estos intemperismos favorecen la liberación de nutrientes en el suelo en forma de iones, ¿ok? Ya sea de cationes, iones con carga positiva, o ya sea de aniones, ¿no? Con cargas negativas. Y entonces estos comienzan a cambiar la estructura de la roca. Vean, esta, por ejemplo, es un piroxeno que está siendo óxido reducido, ¿no? Y tenemos aquí la forma más reducida. Entró en contacto con agua y da origen a una hematita. Vean cómo cambian las composiciones. Ahora, ¿qué es lo que está pasando también aquí? Que en algunas partículas de suelo que se llaman arcillas también quedan, ¿se acuerdan que les dije? Hay reacciones rapidísimas, pues dentro de esas reacciones quedan pegados aquí en su superficie cationes. Principalmente este es cuando se habla de algo que se llama capacidad de intercambio catiónico, pero también hay el aniónico, ¿no? Entonces pueden ver cationes, aniones. Y esto es una alacena padrísima en donde la planta y el microorganismo cuando necesite va a hacer algo para ir y sacar de ahí ese nutriente. Vean por ejemplo, esta raíz necesita un potasio, entonces le avienta a la arcilla un hidrógeno que es monovalente, intercambia esa posición y entonces se lleva al potasio y todos somos muy felices, ¿no? La alacena está llena ahora con hidrógenos, ¿no? Pero la raíz pudo obtener el potasio que le hacía falta. Entonces, por ahí va esta parte de lo que es la parte mineral del movimiento de nutrientes. Ahora nos vamos a ver la otra parte que están corriendo en paralelo, que es el ciclo orgánico de nutrientes. Y para eso quiero comenzar con esta pequeña fotografía en donde está en lo que nosotros lo conocemos como Snoopy, ¿no? Y está Snoopy aquí viendo una hoja que va bajando, bajando, y qué bonito estar así, ¿no? Y al finalmente toca la parte superficial del suelo y dice, bueno, no lo sabes, le dice a la hoja, pero tus problemas acaban de empezar. ¿Y qué creen que acaba de empezar? Acaba de empezar lo que es el ciclaje de nutrientes, acaba de empezar lo que sería echar a andar el primer engrane
que es que entre algo que se llama materia orgánica a la parte de un proceso que se llama descomposición. Pensemos o piensen ustedes que esta hoja no solamente es esa hoja, también puede ser algún animal muerto, puede ser el producto del desecho metabólico. ¿Se acuerdan ustedes las excretas que les decía? Entonces puede ser un montón de cosas que son materiales orgánicos. Ahora vamos a ver el para atrás. ¿Se acuerdan qué es lo que tienen estos materiales orgánicos? Nada más para recordárselos. Tienen carbohidratos, tienen proteínas, tienen lípidos, tienen ácidos nucleicos. ¿Y se acuerdan de qué están compuestos todos estos? Carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, el CHOMS, ¿no? Entonces tienen todos esos macroelementos y seguro que tienen microelementos también. Entonces, cuando estos se, digamos, descompongan, van a liberar esos nutrientes. ¿Y cómo es ese proceso de descomposición? Aquí les voy a poner unos monitos con los que intento platicarles un poco de la descomposición del carbono y el nitrógeno. La descomposición tiene varias fases que van desde algo que se llama fragmentación, que no es otra cosa más que romper, ¿no? Llevar a un tamaño, fragmentar, romper esta materia orgánica. Y entonces imagínense que está este animalito consumiendo lo que hay por acá abajo y está fragmentando, está cortando la materia orgánica. Esa materia orgánica se acuerdan, está compuesta de células, está compuesta de biomoléculas y esas están compuestas de elementos. Entonces, cuando los organismos pasan de la fragmentación a ser los tamaños cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, puede darse lugar a algo que es el ataque microbiano por actividades enzimáticas, es decir, muchos microorganismos producen enzimas para poder liberar lo que ellos van a consumir de estos materiales orgánicos. Y ahí hay procesos después de la fragmentación que se le llaman de despolimerización. No sé si se acuerdan que es un polímero, pero un polímero es la unión de varios monómeros que son subunidades pequeñitas, pero un polímero es una estructura orgánica grandota, grandototota. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, no sé, como en una cuenca, en un collar, ¿no? De cuencas, ¿no? Y que está larguísimo, ese es un polímero. Y entonces lo que hacen estos microorganismos cuando van a atacar a esta materia orgánica, imagínense y recuerden el filtro de café que dejaron ahí cuando se fueron en viernes, ¿no? Y que ahora tiene colores preciosos y peludos, ¿no? Entonces, esos organismos están produciendo enzimas que lo que hacen es que atacan a los compuestos orgánicos. ¿Qué es lo que hacen esas enzimas? Comienzan a romper los compuestos orgánicos, cortándolos, y entonces forman hasta llegar a lo que serían los monómeros, que ahora sí son las unidades fundamentales para poder formar una biomolécula. Sé que se escucha complicado, pero no lo es tanto, ¿no? Entonces, esos monómeros después son consumidos por otros organismos y entonces cuando se los comen, cuando tienen el tamaño de monómero, ya pueden pasar por membrana celular y entonces se lo come el microorganismo que está súper feliz aquí y se hace gordito y bonito. Entonces, al integrarlo a su biomasa, eso se le llama el proceso de inmovilización. Y ahora este que está aquí, que tomó ese nitrógeno y que lo usó, por ejemplo, para hacer proteína dentro de él, eso puede posteriormente, bueno, a él, en ese momento él se está convirtiendo en un almacén de nutrientes porque él está conteniendo a ese nitrógeno, ¿ven? Ahora, ¿qué pasa si no lo contiene? Si no le hace falta, no lo utiliza, se lo comió porque venía pegado a otro que realmente era el que necesitaba. Si no le hace falta, entonces lo va a excretar, desecho metabólico, ¿se acuerdan? Y entonces si lo excreta, generalmente lo excreta
como un compuesto inorgánico. Entonces, dentro de él, vea, consumió un orgánico y excretó un inorgánico. A este paso de elementos orgánico-inorgánicos se le llama mineralización y es una mineralización intracelular dentro de la célula del organismo. Vean, por ejemplo, este es el caso de lo que pasa con el carbono, por ejemplo, con grandes polímeros de lo que se llama celulosa, no sé si alguna vez lo han escuchado, y se va rompiendo porque diferentes microorganismos consumen cosas distintas, producen distintas enzimas hasta llegar a producir estos monómeros y otra vez. Ya que está el monómero, tiene cierto tamaño para poder ser consumido por un organismo. Si no necesita el carbono y se lo comió porque venía pegado a otra cosa, entonces lo respira como CO2 y entonces pasó este carbono orgánico, que era esta glucosa de aquí, hacia un carbono inorgánico, que es este CO2 que está aquí, y se fue, ¿no? Eso es el proceso de descomposición. Ahora hay nutrientes y hay ciclos que lo que favorecen es que estos nutrientes salgan de nuestro sistema suelo, de nuestro ecosistema, como la respiración. Vean, está sacando CO2, el carbono se nos fue como gas. En este caso, el amonio es uno de los nutrientes que son utilizados en esta forma química por plantas y por otros microorganismos. Entonces, este se sigue manteniendo en el ecosistema. Llegará un momento en el que el nitrógeno también salga como una forma gaseosa como óxidos nitrosos, pero eso es después de que sea consumido por otros microorganismos. O sea que también lo que les quiero decir es que todo este proceso involucra una cantidad de microorganismos que hacen cosas distintas, que comen cosas distintas, que producen enzimas distintas y que es erróneo pensar que tenemos una cajita negra que se llama microorganismos y que todos hacen lo mismo. Eso no es así. ¿Ok? Entonces, este otro, por ejemplo, es para la disponibilidad de fósforo. Un ejemplo muy tangible son las, unas estructuras que se llaman, bueno, unos honguitos muy bonitos que se llaman micorrizas y que hacen una asociación simbiótica, o sea, se juntan y se llevan muy bien la raíz de la planta con este honguito. La raíz de la planta suele darle carbono y estos hongos tienen la capacidad de producir enzimas que se llaman fosfatasas, que lo que hacen es que rompen los enlaces de diésteres y monoesteres de fosfato, es decir, rompen para obtener fósforo, se traen este fósforo, se lo meten a esa estructura y le pagan a la planta con ese fósforo, o inclusive puede ser nitrógeno, el carbono que ella les está dando. Imagínense qué bonito es esto. Pero, aquí hay un pero. Resulta que los organismos pudieran hacer estas enzimas y no precisamente quedarse con ese fósforo. Aquí hay una lucha por nutrientes. Entonces, de manera muy rápida, ¿cómo se hace el ciclaje de nutrientes? Tenemos nuestra materia orgánica. Esa materia orgánica puede ser fragmentada por macro, mega y microfauna, mesofauna. Luego, los microorganismos van a despolimerizar. Estos se van a comer los monómeros y producto de su desecho metabólico van a mineralizar, es decir, pasan de orgánico a inorgánico y entonces ahora tenemos nutrientes disponibles en formas inorgánicas y estas se pueden pegar en esas arcillas o pueden estar libres por ahí y esto puede ser tomado por las plantas y comienza otra vez todo el ciclo. ¿Cómo ven? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que en el ciclo de nutrientes del suelo hay muchos jugadores que están jugando diferentes roles y que están interactuando entre ellos, que están haciendo este ciclo virtuoso. Bien, y ya por último y de manera muy platicada, ¿cómo se evalúan experimentalmente los nutrientes del suelo? Y ahora sí, en la vida del real, nosotros colectamos una muestra de suelo de nuestro almacén o esto generalmente lo hacemos en un área conocida y para eso utilizamos herramientas de muestreo estandarizadas en donde conocemos el área. Esto es bien importante para los almacenes. O bien diseñamos experimentos para medir los flujos, cómo se están moviendo los nutrientes. Por ejemplo, estas son incubaciones, ¿no? Luego, estas son incubaciones en donde, por ejemplo, aquí se mide el flujo de carbono. Entonces,
atrapamos el carbono dentro de esta cámara y dentro de esta trampa de hidróxido de sodio. Y todo esto que les quiero decir es que estamos jugando con la química, ¿no? Preparamos nuestra muestra, la procesamos para la técnica que vayamos a utilizar, dependiendo de la forma química en la que queremos leer el nutriente. Entonces aquí están preparando las muestras de suelo y de mantillo, por ejemplo. Eh, Medimos las formas químicas e inferimos los tamaños de los almacenes, que sería masa por área, y los flujos y cómo cambia este almacén. Y entonces esto lo hacemos un poco como simulando las reacciones químicas, utilizando ácidos, bases, utilizando catalizadores, utilizando calor. Entonces, echamos mano de muchas técnicas. Por ejemplo, hay una técnica para medir o cuantificar nutrientes totales, que en la que digerimos, es decir, calentamos a 350 grados centígrados la muestra de suelo durante 3 horas con ácido sulfúrico, ¿no? Para liberar. Entonces, bueno, es muy, esas técnicas, bueno, a mi parecer son muy divertidas. Para medir al final, hay técnicas convencionales que se pueden hacer en diversos laboratorios y hay equipos que son muy especializados para medir, por ejemplo, carbono, estos dos, nitrógeno totales, fósforo, este caso nitrógeno, fósforo, azufre, etcétera. Entonces, finalmente, del resultado de todo esto, lo que nosotros hacemos es que construimos modelos hipotéticos de la dinámica de nutrientes, identificando el tamaño de los almacenes, la dirección de los flujos, la intensidad de todos estos, ¿no? Y bueno, pues es hasta aquí lo que les quería platicar, pero quisiera concluir con recordarles una cosa que es sumamente importante, que es que el suelo es un ecosistema y que hay que estudiarlo como tal, que una de sus propiedades emergentes de la interacción de todos sus componentes son los ciclos de nutrientes y que por ello es súper importante que esas interacciones son las que les dan sus características únicas a cada suelo y su propia dinámica de nutrientes. Así que no, lo que quiero dejarles en su cabecita es como que no existen recetas para todos los suelos, ¿ok? Cada suelo es distinto, porque cada suelo es un ecosistema. Pues hasta aquí mi charla y quedo pendiente por si tienen alguna duda. Gracias. Muchas gracias, doctora Cristina. Aquí hay una pregunta de Miguel Esquivel. ¿De qué manera el uso de biofertilizantes ayuda a un equilibrado ciclo de nutrientes del suelo? Por ejemplo, el uso de micorrizas. Gracias, perdón. Este, bueno, para empezar sería muy bueno como saber, recuerden que pues todos los suelos tienen jugadores distintos. Entonces, lo que les decía al final es que hay que cuidar, ¿no? Qué tratamientos les damos a los suelos. Y, por ejemplo, en este caso que dices, las micorrizas no son biofertilizantes, ¿no? Son organismos que van a producir enzimas y que a lo mejor por ahí va la cosa de los biofertilizantes que comentan y que van a favorecer que esas enzimas puedan extraer estos nutrientes, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, en ecosistemas en donde hay falta de ellos. Ahora, eso es muchísimo mejor y más recomendado que utilizar fertilizantes inorgánicos, porque estás, digamos que haciendo uso de los jugadores que de por sí están en el suelo sin adicionar más, ¿no? Entonces, yo diría que sí es recomendable, pero lo que también es recomendable es que, pues, entre más autóctono sea, es mejor. O sea, entre más haya pertenecido al lugar, es mejor. Entonces, las micorrizas podrían ser buscarlas de cerca, de ahí, ¿no? Cambio. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Los invitamos en el chat o si gustan alzar la mano y les damos la palabra. ¿Alguna de mis compañeras? Ana, ¿quieren agregar algo? Adriana.
No, en realidad me he quedado gratamente sorprendida por la charla porque en realidad lo explicó de tal manera que no nos quedaron dudas. Yo creo que más bien nos generó muchísima curiosidad e interés por los suelos y por todas las reacciones que ahí suceden y pensar que es un ecosistema absolutamente complejo e increíble. Entonces yo más que dudas, total agradecimiento por la clara explicación del tema y de verdad que abre una ventana para que todos estemos interesados por los suelos. No sé si alguien tenga una pregunta. Muchas gracias, profesora Marina. Gracias. Pues creo que ya, pues le damos las gracias, doctora Cristina, por tan didáctica charla para nuestros alumnos y profesores y pues muchísimas gracias a los asistentes también. Nos vemos el próximo viernes en esta jornada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.